Aye se sentó en la esquina revolviendo una taza de café tibio observando cómo había construido esta empresa desde cero. Había comprado una cadena en crisis hace 10 años y la había convertido en una franquicia próspera con 15 sucursales, pero últimamente algo parecía estar fuera de control. Las velas estaban firmes, pero las quejas de los clientes habían aumentado. Los empleados estaban renunciando a un ritmo preocupante. Los informes de sus gerentes de distrito le aseguraron que todo estaba bajo control. Pero Vincent no estaba convencido de que necesitaba ver la verdad por sí mismo. Disfrazado de a la cafetería bullía con los habituales baristas matutinos haciendo pedidos. Máquinas llenas de clientes que golpeaban impacientemente sus pies. Vincent, gafas de sudadera gastadas y una barba ligeramente descuidada. Vincent no se parecía en nada al director ejecutivo pulido que era en las reuniones corporativas. No había conocido personalmente a todos los empleados de las tiendas y en una empresa en crecimiento como la suya, nadie esperaría que el propietario entrara casualmente. Ese anonimato era su ventaja. Eligió esta ubicación porque tenía la tasa de rotación más alta. Los empleados apenas duraron 6 meses. Algo andaba mal aquí y Vincent estaba a punto de averiguarlo. En el momento en que se acercó al mostrador sintió la tensión. La cajera, una mujer joven con ojos cansados y una etiqueta con el nombre que Reed lee, forzó una sonrisa. Buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? Vincent pidió un café negro simple y se hizo a un lado fingiendo desplazarse por su teléfono. Fue entonces cuando notó al gerente, un hombre alto y ancho de hombros de unos 40 años. Rick se inclinó sobre un empleado cerca de la máquina de espresso. El chico no podía tener más de 20 años. Jugueteó con el vaporizador de leche, claramente nervioso. ¿Qué demonios te pasa, James? La voz de Rick era lo suficientemente aguda como para cortar el zumbido de la tienda. Has estado aquí 3 semanas y todavía no puedes un maldito café con leche. Las manos de James temblaban mientras lo intentaba de nuevo. Lo estoy intentando, señor. Rick se burló sacudiendo la cabeza. Esfuérzate más o mejor aún. Encuentra otro trabajo en el que realmente eres bueno. El agarre de Vincent se apretó alrededor de su taza de café. Nadie intervino. Los otros empleados mantuvieron la cabeza gacha, moviéndose más rápido, tratando de evitar el vacío. La línea de fuego de Rick. Lee se estremeció como si estuviera acostumbrada a este tipo de trato. Los clientes se movieron incómodos, pero no dijeron nada. James finalmente preparó la leche correctamente y sirvió el café con leche, pero sus manos aún temblaban. Colocó la taza en el mostrador. Susurrando. Vincent había visto suficiente, respiró lentamente y se obligó a permanecer en el personaje. No podía revelar su identidad todavía. Necesitaba ver qué tan profundo era esto. En lugar de irse, se sentó cerca del mostrador y observó. James estaba de pie junto a la máquina de espresso. Los ojos pesados por la fatiga, sus hombros caídos, el equipo de la mañana se movía en coordinación silenciosa. Su energía se agotó antes de que el día hubiera comenzado. Rick aún no estaba a la vista, lo que significaba que la atmósfera estaba tensa pero no sofocante. James asintió y se volvió hacia la máquina sin decir palabra. Aquí tienes. Rick lo agarró. Tomó un sorbo y de inmediato lo escupió de nuevo a la basura. Patético rehacerlo. La humillación estaba escrita por todas partes. Rick se movía por la tienda gritando órdenes haciendo que los empleados se estremecieran y le gritaba a Lee cuando contó mal el cambio de un cliente después de 1 hora. Vincent había escuchado suficiente. Rick no solo era duro, era cruel, no corregía los errores, los castigaba, no guiaba a los empleados, los destrozaba y la peor parte, nadie se le enfrentaba. Vincent sabía por qué no podían permitirse el lujo de conseguir trabajo. No era fácil conseguirlo y si así era como Rick manejaba las cosas. Estos empleados solo intentaban sobrevivir, pero eso estaba a punto de cambiar. Vincent se quedó tirando su taza de café a la basura, no había terminado de mirar. Pero pronto, muy pronto, Rick iba a aprender exactamente contra quien había estado humillando a la gente delante de Vincent. Regresó a la mañana siguiente antes del amanecer, esta vez de uniforme.
Había movido algunos hilos a través de recursos humanos para asegurarse de que su solicitud para un puesto de barista se hubiera procesado en silencio. Nadie en este lugar tenía motivos para sospechar que el nuevo empleado era el dueño de la empresa. Lo primero que notó fue lo exhaustos que parecían todos. Lee ya estaba detrás del mostrador reprimiendo un bostezo mientras preparaba las cajas registradoras. Vincent aprovechó la oportunidad para presentarse como Vince, un recién llegado que solo intentaba entender las cosas. Lee le dio un pequeño asentimiento explicando lo básico mientras vigilaba la entrada como si se preparara para algo. Cuando Rick finalmente llegó, el turno cambió instantáneamente. La puerta se abrió con fuerza y su presencia tenía un peso que se apoderó de todos. No saludó a nadie, no reconoció al equipo. Simplemente caminó directamente hacia atrás gritando una sola orden para alguien. Vincent, eres el nuevo. Su tono era plano y desinteresado. Vincent asintió. Rick no se molestó en las presentaciones. En lugar de eso hizo un gesto hacia la máquina de espresso. Veamos si eres tan inútil como el resto de ellos. Vincent dio un paso al frente moviéndose con facilidad practicada. Había pasado años perfeccionando el oficio antes de expandir la empresa. Sus manos trabajaban rápidamente moliendo los granos, humeando la leche, vertiéndola con precisión. En menos de un minuto colocó un capuchino impecable en el mostrador. Rick tomó un sorbo, su expresión era ilegible y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. Lee exhaló suavemente, negando con la cabeza. Eso es lo más parecido a un cumplido que recibirás de él a medida que avanzaba el turno. Vincent observó más que solo el comportamiento de Rick. El horario era un desastre. Los empleados estaban sobrecargados de trabajo, algunos haciendo turnos dobles sin descansos adecuados. Lee mencionó de pasada que constantemente tenían poco personal, pero Rick se negaba a contratar a más personas alegando que necesitaban endurecerse. Vincent también notó la frecuencia con la que la caja registradora tenía un déficit en pequeñas cantidades, nunca lo suficiente como para generar alarmas, pero lo suficientemente constante como para hacerlo sospechar. Lee parecía incómoda cada vez que tenía que conciliar el efectivo al final de un turno. Sus manos se apretaban alrededor de los recibos mientras verificaba 2 veces los números que nunca parecían cuadrar al mediodía. La tensión solo había empeorado. Un cliente se quejó de un pastel quemado y en lugar de para traerle el informe de ventas de la mañana unos minutos después se emergió sorbiendo un café que alguien probablemente le había preparado por miedo más que por obligación. Sus ojos recorrieron a los empleados deteniéndose brevemente. Rick arremetió contra el personal de cocina acusándolos de incompetencia. La empleada responsable, una mujer de voz suave llamada Carla, parecía al borde de las lágrimas. Vincent intervino antes de que Rick pudiera escalar más. Con calma rehizo el pedido él mismo y se lo entregó al cliente con una disculpa. El hombre asintió satisfecho, pero Rick estaba lejos de estar contento. No arregla sus errores, murmuró en voz baja. Haz que aprendan de la manera difícil. Vincent sostuvo su mirada midiendo sus palabras cuidadosamente. O los entrenas adecuadamente para que no cometan errores en primer lugar. Rick entrecerró los ojos pero no dijo nada. En cambio, se giró y iba a actuar y mañana Rick se daría cuenta exactamente a quien había estado maltratando. Vincent llegó temprano a la mañana siguiente entrando a la cafetería justo cuando la primera ola de empleados registraba el aire. Tenía ese aroma familiar de granos recién molidos pero debajo persistía algo más pesado, un agotamiento compartido, una tensión que se había instalado en las paredes. Mantuvo su rutina igual moviéndose detrás del mostrador con facilidad practicada recogiendo tareas como si fuera solo otro trabajador tratando de seguir el ritmo. Lee ya estaba contando la caja registradora, sus dedos moviéndose más rápido de lo habitual. Vincent captó el rápido destello de preocupación en sus ojos cuando miró los números, luego a la puerta de la oficina sin decir palabra, cerró el cajón un poco más fuerte de lo necesario y giró se fue a la oficina de atrás a la hora de cierre. Vincent había visto suficiente, los empleados mantenían este lugar unido a pesar de Rick, no por
El Lee se quedó hasta tarde para conciliar la caja registradora. Sus dedos presionaron sus sienes mientras volvía a verificar los números por tercera vez. James arrastró un trapeador por el piso. El agotamiento hacía que sus movimientos fueran lentos. Carla limpió los mostradores. Su expresión Halo. Vincent tomó una decisión. Había venido de incógnito a observar, pero ahora concéntrese de nuevo en la fila que se estaba formando en el mostrador. Rick aún no había aparecido, lo que le dio tiempo a Vincent. Había pasado la noche revisando los informes financieros de esta ubicación, cotejándolos con lo que había observado. Las discrepancias eran innegables, pequeñas y constantes faltantes que apuntaban a One Direction. No solo estaba tratando con un gerente tóxico, estaba lidiando con un robo. La puerta se abrió un momento después y Rick entró. Su presencia cambió de inmediato la energía en la habitación. Las conversaciones se calmaron. Los movimientos se agudizaron, los empleados se prepararon instintivamente. No reconoció a nadie, simplemente caminó directo a la parte de atrás, cerrando la puerta de la oficina detrás de él. Vincent se giró hacia Lee, mantuvo su voz casual, lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. ¿La caja registradora siempre se queda corta? Se tensó ligeramente. Sus dedos se apretaron alrededor del recibo que había estado sosteniendo. No sé a qué te refieres. Vincent estudió su expresión, la neutralidad cuidadosamente controlada, la forma en que sus ojos se dirigieron hacia la puerta de la oficina por un breve instante. Rick se inclinó ligeramente hacia atrás, su confianza flaqueaba. No sé qué crees que encontraste, pero guárdalo. Vincent lo interrumpió. He visto la escasez. Vincent se acercó más, su tono firme no era una acusación, un hecho. En ese momento supo que no estaba dispuesta a decirlo en voz alta antes de que él pudiera presionar más. La voz de Rick atravesó el espacio. Lee, entra aquí. Se estremeció, pero se movió rápidamente y desapareció en la oficina. Vincent mantuvo sus manos ocupadas, fingiendo concentrarse en limpiar el mostrador, pero sus oídos estaban atentos. «¿Eres bajo otra vez?» La voz de Rick era baja y firme. «¿Estás seguro? Estás contando bien». Hubo una pausa, luego la voz de Lee, tranquila pero firme. «Conté 3 veces, los números no cuadran». Rick exhaló bruscamente. «Entonces tal vez debas comenzar a prestar más atención. No puedo tener errores como este. ¿Entiendes?» Otra pausa. «Sí, señor». Vincent sintió que su mandíbula se apretaba. Ya había escuchado suficiente. Las siguientes horas se arrastraron, pero el comportamiento de Rick era el mismo, rondando demasiado cerca de los empleados, quejándose por los errores más pequeños, manteniendo a toda la tienda nerviosa. Lee evitó conversaciones innecesarias. James trabajaba en silencio y Carla apenas hablaba. Era un ciclo de estrés que se repetía en cada turno. Al mediodía, Vincent hizo su movimiento, entró en la oficina sin llamar. Rick estaba en el escritorio hojeando un libro de contabilidad. Levantó la vista. La irritación brilló en sus ojos. «Perdiste». Vincent cerró la puerta detrás de él. «No, pero tú eres». El ceño de Rick se frunció, la confusión se reflejó en su rostro. «Discúlpame». Vincent extendió la mano, se quitó las gafas y luego se pasó una mano por el cabello, enderezándose en toda su altura. El disfraz no era mucho, pero el cambio de postura en presencia era innegable. La expresión de Rick cambió en un instante. Su boca se abrió ligeramente y luego se cerró. Vincent dejó que el silencio se extendiera y luego con una voz que no dejaba lugar a discusión. Habló: «Has estado robando de mi compañía». El rostro de Rick se oscureció. «Esa es una he visto como operas. Creas caos para que nadie te cuestione. Intimidas a los empleados, los empujas hasta el agotamiento y luego les haces dudar de sí mismos cuando los números no cuadran. Pero no dudo, sé exactamente lo que está sucediendo». Los dedos de Rick golpeaban contra el escritorio. Un hábito nervioso. «No tienes pruebas». Vincent sacó un papel doblado de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. «Este es un informe financiero completo». La ira de Rick encendió su rostro leyendo, pero no discutió más.
Sabía que había perdido. Vincent se dio la vuelta abriendo la puerta. Lee y el resto del equipo estaban afuera. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y cautelosa esperanza. Rick ya no es su manager. Vincent anunció, su voz resonando por el espacio. Las cosas van a cambiar a partir de hoy. Por primera vez desde que había entrado en esta tienda, el aire se sintió más ligero. La partida de Rick dejó un extraño silencio en la tienda. Los empleados se quedaron congelados por un momento, como si esperaran que alguien les dijera que esto no era real. Vincent observó sus rostros, la cautelosa incredulidad de Lee. James apenas ocultó su alivio. La escasez siempre ocurre en tus turnos, siempre cuando Lee maneja el dinero bajo tu supervisión, y siempre en cantidades pequeñas, lo suficientemente pequeñas para evitar sospechas inmediatas. Los ojos de Rick se dirigieron al papel y luego volvieron a Vincent. Estás cometiendo un error. El único error fue confiar en ti para dirigir este lugar. La voz de Vincent era tranquila, pero el peso detrás de ella era inconfundible. Ya terminaste aquí. La compostura de Rick se quebró. No puedes, simplemente puedo y... Lo hice. Vincent lo cortó de nuevo. El personal de seguridad estará aquí pronto para escoltarte fuera. No recibirás indemnización, y si descubro que has hecho esto en cualquier otro lugar, me aseguraré de que se presenten cargos. Desglose de las inconsistencias en esta tienda durante los últimos 6 meses. La vacilante esperanza de Carla. Habían estado preparándose durante tanto tiempo que no sabían muy bien qué hacer ahora que se habían levantado el peso. Vincent volvió su atención a Lee. Primero había visto la forma en que llevaba la carga de la caja registradora, obligada a conciliar números que no cuadraban, sabiendo que algo andaba mal, pero incapaz de hablar. Le hizo un gesto para que entrara a la oficina con él. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, sacó una silla y le indicó que se sentara. Ella dudó antes de sentarse en ella. Los hombros aún tensos. Se apoyó en el escritorio. Brazos cruzados. No había necesidad de fingir. Ahora sé que Rick te puso en una posición imposible. Ya no tienes que preocuparte por eso. Bajó la mirada hacia sus manos y exhaló lentamente. Intenté darle sentido a todo. Cada vez que el cajón se quedaba corto, pensaba que había contado mal. Me hizo creer que yo era el problema. Vincent asintió. Eso era exactamente en lo que Rick había confiado. Crear la duda justa para evitar que la gente interrogarlo directamente. Tú no eras el problema, eras quien mantenía este lugar funcionando a pesar de él. Sus ojos se movieron rápidamente para encontrarse con los de él, buscando alguna señal de que solo estaba diciendo lo que ella quería oír. Cuando no encontró ninguna, su expresión cambió de cautelosa a algo más cercano al alivio. Quiero que asumas el cargo de gerente interino, dijo. Ajuste salarial completo, plena autoridad para tomar decisiones de personal, si quieres el puesto de forma permanente. Es tuyo. Lee parpadeó procesando las palabras. Yo ya has estado haciendo el trabajo, solo que nunca recibiste el crédito por ello. Dejó escapar un suspiro tembloroso, asintiendo lentamente. Lo haré, pero necesitamos más personal. La gente sigue renunciando porque está sobrecargada de trabajo. Entonces empieza a contratar de inmediato. Los hombros de Lee se relajaron por primera vez. Desde que la conoció ahora estaba más segura. No dejaré que esta tienda vuelva a ser lo que era. Sé que no lo harás. Cuando Lee salió de la oficina, Vincent salió tras ella. El resto del equipo se había reunido cerca del mostrador, todavía adaptándose al repentino cambio de poder. James parecía a punto de colapsar por agotamiento, pero había algo en su postura que no había estado allí antes, de una ausencia de miedo. Vincent se dirigió a ellos directamente. Las cosas cambian hoy. No más turnos imposibles. No más intimidación. Si algo no funciona, viene con Lee, y si necesita refuerzos, ella viene conmigo. Las palabras flotaban en el aire, hundiéndose. Carla, que apenas había hablado desde el arrebato de Rick el día anterior, finalmente habló. ¿Vas a registrarte? Vincent sostuvo su mirada regularmente. Esta tienda no son solo números en un informe. Para mí ninguno de ellos lo es. Eso va a ser diferente ahora. Un silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero lleno del peso de la comprensión. James fue el primero en asentir. Luego Carla y luego los demás. Lee dio un paso adelante, más seguro. Ahora tenemos una prisa por el almuerzo, pronto hagámoslo bien. El equipo se movió con nueva energía. Se tomaron los pedidos, se prepararon las bebidas, se atendió a los
Clientes. La tensión que había gobernado este lugar durante tanto tiempo se había ido reemplazada por algo más: determinación, tal vez incluso los inicios de la confianza. Vincent se mantuvo a través de la prisa, interviniendo cuando era necesario, pero sobre todo observando. La diferencia fue inmediata: los empleados se movieron con más confianza, ya no dudaban de sí mismos. Lee manejó a un cliente difícil con paciencia y firmeza, algo que Rick nunca se había molestado en hacer. James tuvo espacio para trabajar sin miedo a ser reprendido, ejecutó cada orden con precisión. A media tarde, Vincent sabía que su trabajo aquí estaba hecho, no porque todo se hubiera arreglado de la noche a la mañana, sino porque las personas adecuadas finalmente estaban en su lugar para asegurarse de que siguiera así. Antes de irse, tomó a Lee a un lado por última vez. Si algo sale mal, llámame directamente, no a la gerencia media, solo a mí. Ella asintió con firmeza. Lo haré. Mientras salía a la acera, el peso en su pecho se sentía diferente, más ligero. Había construido esta empresa para ser mejor que las cadenas corporativas que trataban a los empleados como piezas desechables. En algún momento había perdido de vista eso. Pero ya no. Esto no se trataba solo de una tienda, se trataba de todas ellas y tenía trabajo que hacer. Vincent no regresó a su oficina de inmediato. En cambio, pasó los siguientes días visitando silenciosamente otras ubicaciones, moviéndose de tienda en tienda sin previo aviso. Cada visita reforzaba lo que ya sabía. Rick no había sido un problema aislado. Si bien no todos los gerentes eran tan abiertamente tóxicos, había patrones, empleados con miedo de hablar, horarios demasiado ajustados, quejas de los clientes que nunca pasaban del nivel de la tienda, las grietas en la fundación de la empresa. No solo se estaban formando, ya se habían extendido en un lugar. Un barista dudó antes de responder cuando Vincent preguntó sobre la duración de los turnos. En otro, un supervisor miró hacia la trastienda antes de reconocer que no tenían suficiente personal. La incomodidad siempre era la misma, una reticencia silenciosa, un miedo a las consecuencias. Vincent no necesitaba más pruebas, necesitaba una solución en la sede central. Se encerró en la sala de conferencias con su equipo de liderazgo senior. El aire estaba cargado de inquietud. Podían decir que esta no era una reunión de rutina. Algunos intercambiaron miradas cautelosas esperando que hablara. Colocó una pila de informes sobre la mesa y dejó que el silencio se extendiera antes de dirigirse a ellos. Estos últimos días he visitado tiendas sin previo aviso. Lo que encontré no fue solo decepcionante, sino inaceptable. Tenemos gerentes que tratan a los empleados como si fueran sus horarios desechables, que empujan a las personas más allá de sus límites, y una cultura donde hablar se siente como un riesgo. Eso cambia ahora. El jefe de operaciones se movió en su asiento. Ajustándose la corbata. Hemos estado monitoreando las tasas de rotación. Pero los puestos minoristas siempre tienen algún nivel de deserción. No es inusual. La mirada de Vincent no vaciló. Hay una diferencia entre la rotación natural y las personas que se van porque son miserables. Hemos estado ignorando las señales. Una pausa se instaló en la mesa. La directora de RRHH se aclaró la garganta. ¿Qué propones? Vincent se inclinó hacia adelante. Primero, estamos revisando la forma en que promovemos a los gerentes. Nadie asume un puesto de liderazgo sin una capacitación real, no solo en operaciones, sino también en cómo administrar personas. Segundo, estamos implementando un sistema anónimo de retroalimentación de los empleados, uno que revisaré personalmente cada trimestre. Tercero, cada tienda tendrá una línea directa con la corporación que pasa por alto a los gerentes de distrito. Si algo anda mal, nos enteraremos. La sala absorbió sus palabras. Algunos asintieron. Otros dudaron, pero nadie se opuso rotundamente. El vicepresidente de finanzas exhaló lentamente. Esto llevará tiempo para implementarse. Vincent no parpadeó. Así que empecemos ahora. No hubo más discusiones. La siguiente fase de cambio se desarrolló rápidamente. Los gerentes de todas las ubicaciones fueron informados de las nuevas políticas. Algunos las adoptaron aliviados de tener expectativas más claras. Otros dudaron, recelosos de la mayor supervisión. Algunos, como Rick,
Habían operado demasiado tiempo bajo el supuesto de que nadie los observaba. Esos individuos no duraron mucho a medida que pasaban las semanas. Vincent continuó con sus visitas sin previo aviso. Lentamente, vio la diferencia. Los empleados que antes trabajaban en silencio ahora intercambiaban palabras libremente. Los descansos que antes se saltaban ahora se tomaban sin dudarlo. Lee, en su nuevo rol, había contratado a 3 empleados adicionales y su tienda funcionaba mejor que nunca bajo el gobierno de Rick. Una noche, cuando Vincent entró en una tienda que anteriormente había tenido problemas con la moral, notó algo pequeño pero significativo: un barista riendo con un compañero de trabajo mientras preparaban bebidas. La facilidad en su postura, la ausencia de tensión en sus movimientos, decía mucho. Vincent no necesitaba decir nada, el cambio ya estaba sucediendo.